El arte pop fue el primer movimiento en redescubrir el universo cotidiano en los aspectos más banales de la moderna sociedad industrial y de consumo como las del mundo anglosajón. Las obras pop no solo remiten a unos contenidos sociales determinados, sino también a sus estructuras lingüísticas. El pop, en este sentido, se ha apropiado de técnicas expresivas inspiradas en los mass media, como la fotografía y distintos procedimientos derivados de ella, ampliaciones y yuxtaposiciones, collage y fotomontajes, el cómic y el cartel publicitario con sus diferentes técnicas visuales como acumulación, oposición y supresión. La utilización de la pintura acrílica, el cultivo de la bidimensionalidad, el recurso del dibujo nítido y la utilización del gran formato son característicos del arte pop americano. La despersonalización y la objetividad nos apuntan otras características del pop, la neutralidad y el acriticismo. El arte pop rechaza las convenciones estilísticas y temáticas de la tradición aristócrata del arte, al tiempo que desprecia la cultura de museo, el arte institucionalizado, el arte de los grandes maestros. Pioneros del pop. Robert Rauschenberg. Las composiciones de Rauschenberg son hasta cierto punto deudores de los collages de Sweeters, de las composiciones de fotografías de Raoul Hausmann y de los principios cubistas, pero deben todo su vigor y su aproximación a la tesis dadaísta de buscar a través del arte una aproximación a la vida. Jasper Johns es el iniciador de la primera etapa del arte pop, especialmente a través de sus bronces pintados de 1960. El arte pop inglés. El papel precursor del arte pop inglés se concentra en el Independent Group del Instituto de Artes Contemporáneas en Londres, fundado en 1952, el cual reunía a artistas, críticos y arquitectos en dos exposiciones, Paralelo entre el arte y la vida, de 1953, y This is Tomorrow, de 1956. El hiperrealismo surge en Estados Unidos en dos ciudades distintas, como lo son Nueva York y California. El hiperrealismo se da en el seno de las sociedades económicamente avanzadas, constituye de una era post-pop. Recupera el oficio del pintor, la habilidad manual y la artesanía. El realismo fotográfico muestra su preferencia por temas banales. La fotografía se convierte en el nuevo lenguaje artístico. Warhol y Rauschenberg consideran la fotografía como fuente de información objetiva. Realismo tradicional. Otra tendencia es aquella que remite a la tradición renacentista de la pintura de caballero. Los cultivadores de esta tendencia rechazan el modelo fotográfico. La pintura parece resurgir del olvido, tal como la demuestran los retratos de Alex Katz. El hiperrealismo en Europa. A pesar de todo lo que hay que considerar el hiperrealismo en Europa, que cristalizó en aportaciones individuales y un tanto margen de oposición conservadorista, en Alemania se destaca un realismo relacionado con la nueva objetividad de los representantes del grupo Zebra, Amos, Stoltenberger, Ulrich y Nagel. En Italia, el trabajo cercano al pop de Nolly y Stanford. En España, los intentos de hacer de la representación una vanguardia proceden de dos flancos distintos: los defensores del realismo social y los practicantes de un realismo que podía recibir la clasificación de épico. La nueva abstracción. El nuevo lenguaje abstracto intentaba concretar con la tradición abstracta norteamericana. Se hacía así referencia a un tipo de pintura en la que los rigores geométricos no había acabado de borrar las huellas de la libertad del gesto y factura del expresionismo abstracto. Para explicar las pinturas de Noah Lewis o de Olinsky, se recurría a la denominación de nueva abstracción cromática, que venía a enfatizar el papel protagonista del color, evitando así los fenómenos de impresión y fenómenos de efecto mancha. Movimiento real. En 1961, el interés por una plástica del movimiento se desplaza hacia los países nórdicos. El movimiento y lo tradicional fue el más predominante de exposiciones como las organizadas por Denis René.
Los recursos utilizados por los autores van desde el recurso a un movimiento con o sin motor hasta el uso de aparatos luminotécnicos, dentro de los que sería la modalidad lumínica. La vida del arte óptico, el movimiento virtual. El movimiento virtual se basa en la energía de la percepción. La sensación del movimiento es surgida virtualmente y deviene apreciable únicamente después de un esfuerzo de concentración. Se busca un movimiento, pero nunca real, sino virtual o sugerido, al que se accede mediante la ilusión óptica. Escultura minimal. La expresión minimal art fue acuñada por el filósofo Richard Wallen en 1965 para calificar algunas obras de R. Ray Hart e incluso los ready-made de Duchamp. Donald Hood definió el objeto minimal como un objeto específico, con capacidad de no decir nada, de ser insignificante, de estar desnudo de toda organización interna de signos y de formas. A su vez, los escultores minimalistas se situaban en una doble tradición, la constructivista y la neoplasticista por un lado y la neodadaísta por el otro. Systematic Painting, 1966. Ejemplos como estos podría ser la escultura de Youth llamada Sin Título. Igualmente, la llamada serie de Sol Lewitt, la de Paragraph o Conceptual Art de Lewitt, igualmente de Donald Hood, Specific Objects. El arte de la tierra. Paralelamente al Povera, primero en Estados Unidos, a finales de los años 60 y posteriormente en Europa, a principios de los 70, la moda del arte terrestre, un arte basado en intervenciones en el paisaje. Defensor de una vuelta a la mística de la naturaleza, surge como oposición al formalismo tecnológico del arte minimal. Arte corporal. Surgió en Europa y América casi simultáneamente hacia el final de la década de los 60. Enmarcado de lleno en el llamado process art, el body se presenta en una doble modalidad, como objeto y como acción. El cuerpo, como soporte y como medio, es la base fundamental del body art. Un cuerpo que tanto puede ser agredido, atacado, como en otras variables, puede servir de elemento de reflexión. Vito Acconci, con Sexo Conversions, enfatiza en la necesidad de modificar al individuo psíquicamente a partir de la tensión mental. Gina Fein, con proyectos de silencio y escalada sangrante, incluye lesiones y heridas, metáfora de los peligros sociales. Y por último tenemos a Michael Journier, con Misa para el cuerpo y homenaje a Freud. Se aproxima a la estructura del ritual, incidiendo en los componentes psíquicos y biológicos del cuerpo, entre ellos los de mutilación.